Hola, ¿qué tal? Les saluda el periodista Carlos Maturana y les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde dialogaremos junto a Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy bien, Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias por este contacto y a través tuyo saludar a los cientos de miles de auditores de estas radios regionales de Arica a Magallanes. Un tremendo abrazo, un tremendo saludo. Especialmente, por supuesto, a todos aquellos que se dedican a este noble trabajo como es la agricultura y producir los alimentos para Chile y para el mundo. Por supuesto, cómo no. Comencemos. Sistema frontal. Fue gráfico el daño que produjo en el área de la agricultura. El sistema frontal pasado que se sumó al de agosto, perdón, al de junio. Sí, Son daños máximos, o sea, según el catastro, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela dijo que el 80% de los canales de riego van a estar recuperados a finales de septiembre. Pero le quiero sí. preguntar cuáles son los principales cultivos o actividades agrícolas que se vieron afectados por el sistema frontal y en qué medida, ¿no? Bueno, Carlos, la verdad que ya nos estábamos mal acostumbrando, ¿ah? Y digo mal acostumbrando porque estábamos viviendo una situación bastante dramática desde el punto de vista climático, con una sequía ya por más de 10, 12 años. Uh-huh. Esto no significa, estas recientes temporales, no significa que se terminó la macro sequía, que como hablan los expertos, Ya. porque como también muy bien dicen, una golondrina no hace verano. Uh-huh. Estamos insertos en una, ¿no es cierto?, en una situación, un efecto del fenómeno del Niño. Y además de eso, también se ha involucrado estos que han llamado estos verdaderos ríos atmosféricos, que ha provocado no solamente un aumento sustancial de las precipitaciones, sino también precipitaciones con una isoterma muy alta. ¿Y qué significa eso? Que se habla mucho, es que en definitiva la nieve se acumula mucho más alto. Por lo tanto, también en la cordillera y en este país que tiene, ¿no es cierto?, una pendiente tan fuerte de cordillera a mar, también llueve y eso genera un enorme arrastre de sedimentos, de barro, piedra, etcétera. Entonces, la verdad, Carlos, ha sido bastante, desafortunadamente, bastante dramático los efectos de los recientes temporales, tanto el de junio como el de agosto, en Uh-huh. donde hemos visto daños gravísimos y daños, te diría que principalmente, Carlos, en la infraestructura hídrica. Perfecto. Siempre, perdona, antes que eso, siempre es muy ingrato hablar de esto porque uno habla de los promedios, ¿ah? En el promedio ocurrió esto. La verdad que también, y por supuesto hay que empatizar, Carlos, desde la SNA empatizamos con todos aquellos agricultores que perdieron todo. Hay muchos agricultores, especialmente en el mundo de las hortalizas, que tenía ya sus siembras o sus plantaciones hechas, sus almácigos, y francamente el río pasó por encima y lo barrió completo. También, ojo, ocurrió con algunos productores frutícolas. No solamente que quedaron bajo agua y con una enorme cantidad de barro en el campo, sino también incluso conozco de casos de gente que perdió parte de la superficie que el río, que pasó francamente por arriba del campo y se llevó los árboles, los arrancó y se los llevó. Entonces, hay dramas, hay restricciones y hay complicaciones graves en el mundo de las hortalizas, en el mundo de la fruticultura, en el mundo de los cultivos anuales, Carlos, también, por supuesto, en el mundo de la vitivinicultura, porque esto ha afectado muy fuertemente a las regiones de O'Higgins, a las regiones del Maule, donde también está concentrado mucho nuestra vitivinicultura. Entonces, pero también lo que quería comentarles es que yo diría, y de acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos recogido y también de acuerdo a los análisis que ha hecho la autoridad vía Siren, que ha hecho un muy interesante catastro, Uh-huh. es que hay un gravísimo daño, Carlos, en la infraestructura hídrica, ríos, bocatomas, canales de regadío, y ya después a nivel predial, intrapredial, sistemas de riego, sistemas de filtrado, las mangueras, las bombas de agua. Realmente ha sido bien dramático y de hecho la evaluación en la cual coincidimos con la autoridad, con el Ministerio de Agricultura, estamos hablando de un daño a más de 275.000 hectáreas con valores sobre los 1.000 millones de pesos. Realmente es una cifra muy grave, muy grande. Y lo más importante, Carlos, y con esto termino en tu pregunta, Sí. lo más importante es que el daño sigue estando ahí. Hay que reparar esa infraestructura hídrica para tener
¿no es cierto?, toda la estructura o la infraestructura, valga la redundancia, para llegar con agua a los campos y producir los alimentos. Hoy día eso en muchos casos no es posible, se está trabajando a toda máquina, contra el tiempo. Normalmente estamos pensando que tenemos que regar entre el 15 y el 20 de septiembre, y la verdad que en muchos canales de nuestro país, y particularmente en la zona del Maule, se ve muy difícil, y eso puede provocar también una complicación en la producción agrícola para la próxima temporada. Juan Pablo, en esta misma línea, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, este es el dato que yo dije al inicio, aseguró que un 80% de los sistemas de riego dañados por estos sistemas frontales iban a estar reparados a finales de septiembre. ¿Ustedes están de acuerdo desde la SNA con esta proyección? Mira, ayer tuve la oportunidad de conversar largamente con la subsecretaria de Agricultura, Ya. Ignacia Fernández, y me dio una buena noticia. La buena noticia es que, a ver, primero se levantaron al menos un fondo o un concurso de emergencia de la Comisión Nacional de Riego, justamente orientado a esta reparación de los sistemas de regadío. Pero estos concursos, por de emergencia que sean, toman tiempo, ¿eh? Afortunadamente, y gracias a una buena gestión del Ministerio de Agricultura con la Contraloría, se dio la opción para que la próxima semana se anticipen hasta un 60% de esos bonos orientados justamente a la reparación del sistema de regadío. Perfecto. Eso nos abre una esperanza, porque la verdad que hasta antes de esta conversación que la tuve ayer en la tarde, hasta ayer en la mañana, y en conversaciones con los canalistas, con los agricultores, con las organizaciones de usuarios de agua, la verdad que estaban muy, muy complicados, muy preocupados y pensando más bien que no iba a ser posible tener todo resuelto a fines de septiembre, sino que más bien hacia mediados de octubre y tal vez incluso más allá. Entonces, este anticipo de recursos y también la posibilidad de generar un crédito de enlace con el Banco Estado, teniendo como garantía este bono de la Comisión Nacional de Riego, abre una luz de esperanza concreta para poder, pero es un trabajo titánico, Carlos, ¿eh? Es un trabajo titánico porque hay que meter mucha maquinaria pesada, muchas horas hombre de trabajo. Los daños son graves, muy, muy graves. Juan Pablo, ¿qué lecciones se pueden aprender de esta experiencia? Si bien yo siento que ha habido lluvias intensas en años anteriores, pero hace mucho tiempo no se veían lluvias tan intensas como este año. Entonces, ¿qué se puede aprender de esta experiencia para mejorar la preparación y respuesta del sector agrícola ante eventos climáticos extremos en el futuro, ya sea a nivel estatal y desde la misma SMA? ¿Qué le piden al gobierno? ¿Cuáles son sus ideas o planificaciones de cara a los próximos años para evitar este tipo de acciones? Si bien este otro año está la Niña, que en teoría trae menos lluvias, posiblemente igual en el futuro existan estos fenómenos climáticos, ¿no? Mira, a ver, la verdad que te voy a decir lo siguiente. Fíjate que los mismos expertos agroclimatólogos se han sorprendido, porque no solamente estamos hoy día con el fenómeno del Niño, yo ya lo decía, además también en estos ríos atmosféricos, hay mucho cambio, y en verdad el famoso cambio climático que tanto se habla trae novedades, y de hecho las novedades que trae fondo que se ocurren eventos como estos. Por lo tanto, no lo descartan los expertos, más importante que yo, no los expertos, que incluso ante un escenario de fenómeno de la Niña que eventualmente traería menos lluvia, los eventos pueden ser menos, pero muy intensos, Carlos, muy intensos, y en eso tenemos que hacernos cargo, yo también ya lo decía, dada la geografía de nuestro país. Entonces, hay que mejor prepararnos. ¿Cómo? Bueno, la verdad que ya una mirada tal vez de mediano plazo, se ha generado una discusión, pero yo creo que se ha probado en la práctica que la presencia de embalses es un elemento importante e interesante, no solamente para acumular agua que se produce en el invierno y después puede ser bien utilizada durante la primavera y el verano, sino también como un efecto, una suerte como de buffer o colchón, de que en definitiva esa agua primero se acumula en ese gran embalse o mediano embalse y tú puedas ir distribuyéndola de manera un poquito más pausada y no generar estos verdaderos torrentes que vienen desde la cordillera. Entonces, esa es una alternativa. También, por supuesto, yo creo que hay que preparar de mejor manera los cauces de los ríos con mejores defensas.
podemos ver en la zona central el río Mapocho, que ya hace muchos años atrás generó todas unas defensas, no sé si tú habías nacido o no, pero en los años 90, en los años 80, perdón, que hubieron inundaciones, torrentes enormes y que generó una enorme inundación en las comunas de Las Condes, Vitacura, yo recuerdo, yo era chico también, pero me recuerdo claramente. Bueno, luego de eso vino todo un proceso de encauzamiento del río Mapoche a través de gaviones y eso ha generado una tremenda tranquilidad de mejor conducir esos torrentes, incluso con estas crecidas tan importantes. Y entonces, fondo, hay que generar esas defensas. Y también, por supuesto, los agricultores tenemos que hacernos cargo. También nos habíamos mal acostumbrado, y especialmente en el mundo de las hortalizas. Había mucha explotación hortalicera, la verdad, en las riberas de los ríos, en las cajas de los ríos que habían ido quedando secas y disponibles para el cultivo y se habían estado aprovechando. Estos años que habían pasado no había ocurrido nada, pero con esta situación, bueno, el río tomó su curso y barrió nomás. Entonces, hagámonos cargo de esas realidades, consideremos bien cuáles son las adecuadas conducciones de los ríos, las tradiciones de conducción de los ríos, y avancemos en tecnología porque hay tecnología disponible. Es imposible no hablar del fenómeno de la papa, ¿no? Este valor se disparó tras los sistemas frontales y provocó una acción del gobierno ante la Fiscalía Nacional Económica por una posible colusión. ¿Usted está de acuerdo con esta acción del gobierno o cree que se apresuraron un poco? Mira, yo, por supuesto, la autoridad tiene todas las prerrogativas si considera, si tiene los antecedentes para enviar a la Fiscalía Nacional Económica de que prevé que hubiese algún tipo de colusión, que obviamente va finalmente en contra de los consumidores, que lo haga. Eso es perfectamente válido y nosotros no nos podemos oponer a ello. Sin embargo, nosotros no tenemos esos antecedentes, la verdad que no conocemos los antecedentes que el gobierno tendría para obrar de esa manera, y la verdad que los antecedentes que nosotros sí manejamos es que no hay o no habría esta eventual colusión. Es muy difícil por lo pronto, Carlos, cuando tú tienes más de 25.000 productores que logren ponerse de acuerdo para especular en los precios y generar fondo una suerte de colusión o coordinación. La verdad que lo vemos francamente imposible. Y también el mundo de la comercialización, que también está muy atomizado. Entonces, lo lamentamos, lo dijimos claramente, lamentamos porque es una palabra muy dura. La colusión es una palabra muy dura. Efectivamente, en Chile, desafortunadamente, hemos tenido situaciones desde este punto de vista serias, importantes, graves, duras, y que de alguna manera nos involucren a los agricultores en una práctica de ese tipo, tan desleal como ese tipo, nos ha dolido claramente. Nosotros, insisto, no tenemos los antecedentes, creemos que esto responde más bien a una menor oferta, que claramente está en los datos, las estadísticas la tienen, la propia ODEPA los tiene, como ha ido cayendo la superficie de papa, y también una comercialización anticipada. Normalmente, tú sabes, los productores de papa guardan papas, tienen la posibilidad de guardar papas para ir vendiéndolas durante el año. Bueno, aquí hubo una comercialización anticipada en los meses de febrero, marzo, abril, para justamente hacerse cargo de los créditos y pagos que tenían que realizar esos productores. Y por lo tanto, fondo, hoy día hay una menor oferta. Y a menor oferta, igual demanda, suben los precios. Sobre eso mismo, Juan Pablo, expliquémosle al común de las personas, ¿por qué sube tanto la papa? Según el último IPC, el valor de la papa subió un 10,8%. Explíquele al común de las personas por qué sube la papa. Bueno, ya lo decía, hay un consumo Chile. De hecho, en Chile, según entiendo, me puedo equivocar, pero yo creo que es exactamente así. Luego del pan, el segundo alimento más importante en la mesa de los chilenos es la papa. Entonces, es un consumo muy relevante y muy permanente, muy estable en el año. La demanda es permanente. Y entonces, cuando hay menos oferta, cuando hay menos disponibilidad y sigue existiendo esa demanda, evidentemente entonces el precio tiende a subir por ese equilibrio que tiene que haber entre la oferta y la demanda. Yo quiero papa y no hay papa, no, es que yo quiero igual, busco. Y entonces van subiendo de manera natural los precios para el consumidor. Esa es la realidad, esa es la información que nosotros tenemos. El volumen ha caído,
existe efectivamente la posibilidad de importar papas de cualquier parte, no hay restricción, salvo algunas, obviamente hay que ver cuáles son los orígenes para no generar un problema fitosanitario, que nos entregue alguna plaga, pero también, ojo, ha estado cerrado el paso de los Libertadores para el ingreso eventualmente de papas desde Argentina. Entonces, estamos en un momento complicado respecto de la oferta, y como la demanda sigue estando igual, sube el precio de manera natural por esa vieja ley de la oferta y la demanda. ¿Los valores tenderán a subir este otro año producto de los sistemas frontales que se vivió en la zona centro-sur durante este año? Mira, las hortalizas, como son tan rápidas de decidir cultivarlas, sembrarlas o plantarlas, según sea el caso, y cultivarlas y cosecharlas, los agricultores reaccionan año a año. Es distinto a una fruticultura, a fondo, que es una cuestión de más largo plazo. Entonces, lo más probable que, dado los precios que están teniendo las papas, genera un incentivo a que el agricultor, muchos agricultores que están tal vez sembrando maíz o trigo o tomate, digan, no, aquí hay un mejor, comillas, negocio, voy a entonces entrar en el negocio de la papa, y siembren entonces más papas. Por lo tanto, el próximo año podemos tener un mayor volumen y el precio entonces tienda a caer, a quedar un equilibrio más abajo. Perfecto. Ahora, se vienen las fiestas patrias y la gente comienza a cotizar valores. ¿Subirán mucho el precio de las hortalizas, el tomate y la cebolla para el pebre, por ejemplo? Cuenten un poquito sobre eso. Mira, como siempre nosotros decimos, es muy importante cotizar, cotizar en todos lados, pero no tenemos previsto que haya un alza en los tomates particularmente. Los tomates además se producen de manera más importante hacia la zona centro-norte, región metropolitana, quinta región, incluso Arica, ¿no? Por lo tanto, y donde no han habido estos problemas, y por lo tanto, cuando no preveemos que haya un problema de oferta y por tanto que hayan alzas en los precios. Así que el recado es a cotizar, buscar, no hay ninguna razón para que haya un aumento en los precios de los tomates, por ejemplo. Perfecto. Y tampoco otro alimento muy importante para el 18 son las carnes. Así es. Y los auditores sabrán que Chile importa un porcentaje muy importante, en torno al 60% de la carne que consumimos en Chile viene de afuera, viene de Paraguay principalmente, viene de Brasil, viene de Argentina, y bueno, y también las nacionales. Cuidado, o sea, tranquilidad porque los comercializadores de carne prevén y saben que el 18 viene y hay un aumento importante de consumo de carne, y yo sé fehacientemente que hay stock suficiente de carne en el país, más allá de los problemas, los pasos fronterizos desde Argentina, por ejemplo, de camiones. Hay stock suficiente en el mercado nacional porque los comercializadores la trajeron de manera anticipada. Por lo tanto, tampoco consideraríamos, no hay ninguna condicionante para que aumenten los precios de la carne, así que cotice, busque y compre al mejor precio posible. Perfecto, entonces las recomendaciones que realiza la SNA para la gente es cotizar principalmente, para evitar especulaciones. Como siempre, porque no hay elementos objetivos para permitir o esperar un alza en los precios ni de la carne, ni de los tomates, ni de alguna otra verdura que vaya a ser utilizada en las fiestas del 18 de septiembre. Perfecto. Juan Pablo Mate, muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado, Carlos, encantado de esta conversación. Muchísimas gracias. Insisto y reitero un gran saludo, especialmente en estas fiestas patrias, que haya una celebración con moderación, una celebración familiar, por cierto, con moderación, todos muy tranquilos, muy en familia, y muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todos los auditores de estas radios regionales. Muchas gracias, Juan Pablo. Por mi parte me despido y les recuerdo que pueden visitar el sitio web de radioregionales.cl para revisar esta entrevista nuevamente, y también los dejo invitados para que visiten todas nuestras redes sociales de Radios Regionales. Hasta pronto.